Hola, muy buenas a todos desde ShadyMarkets.com. Soy Diego Puertas y trataré de mostrar en este vídeo las claves semanales. Estoy empezando a grabar a las 11:24 hora española, 6 horas menos horario de Nueva York. Bueno, quería antes actualizaros un poco sobre la situación. Estuve hablando anoche con José Luis, la verdad que sigue bastante fastidiado. Por lo tanto, bueno, pues le dejamos descansar. Me da bastante respeto hacer este vídeo, no os voy a mentir. Si ya sustituirle en los tres vídeos de entre semana es bastante difícil, bastante duro, porque al final José Luis lleva muchos años, tiene ya una técnica muy medida, le sale prácticamente sin querer y al final pues tratar de asemejarme a él es bastante complicado. Somos personas distintas, tenemos distinta visión, tenemos distinta forma de comunicar, pero bueno, es bastante difícil entre semana, pero no os voy a mentir que se puede hacer. Ahora, el vídeo de las 4 semanas ya sí que es prácticamente imposible tratar de asemejarme a cómo él lo hace. Es que además para él es un vídeo muy importante porque os actualiza sobre su plan de vida, os actualiza sobre sus gustos, sus aficiones y demás. Por tanto, es muy complicado, ya me entendéis. Así que bueno, en el vídeo de hoy pues voy a tratar de explicaros desde un poco mi visión. Ya saben muchos de ustedes que yo estoy acostumbrado a hacer vídeos en mi canal, un poco a mi bola. Soy un chico bastante ordenado, por tanto siempre trato de plasmarlo con un informe y a partir de ahí ir desarrollando el vídeo. Y he decidido que para este vídeo de las claves semanales, pues la mejor forma que tenía de hacerlo para que no acabe perdido, pues es de esa forma. Por lo tanto, vamos a plasmar un informe, voy a ir comentando los principales puntos de la semana, tanto del mercado como a nivel de flujos y de mesas de trading que nos están comentando VS y Goldman, si puede continuar ese rally alcista de fin de año, de feliz Navidad, como dice José Luis, y también comentaremos la situación de la deuda estadounidense. Ayer a última hora también tuvimos alguna noticia de Moody's relevante, por tanto quería hacer hincapié en ello. Además, comentaremos el paper de Hartnett, comentaremos los principales puntos que muestra Hartnett durante la semana, también en otro informe, que ambos serán publicados, uno con el vídeo en la web de Sanity Markets y el otro ya mañana cuando ponga un poco bonito las palabras de Hartnett. Por tanto, eso es un poco lo que os quería comentar antes de ir con el vídeo. Vamos a ello. Arrancamos comentando el mercado. El S&P 500 cerró la semana con una subida de un 1,31, el Nasdaq 2,85, Dow Jones más 0,65 y ojo, el Russell 2000 un poco la ovejita negra cayendo un 3,17 en la semana. Aquí le tenemos, voy a poner aquí añadir activos, un poco como hace José Luis. Al final él tiene otra plataforma que la mía, yo trabajo con TradingView, tengo un acuerdo con ellos desde hace ya más de un año y por tanto pues yo colaboro con ellos. Pero bueno, así podéis ver en la medida de lo posible algo como lo que tiene él. Como comentaba, el Russell 2000 sin duda ha sido de los principales índices estadounidenses la ovejita negra. Ha acabado la semana cayendo un 3,17% y se ha desvanecido en gran parte este gran cierre de cortos que impulsó más de un 5% el índice la semana pasada. Continuamos repasando un poco lo que ha sido más relevante en la semana y es que pese a que apenas hubo datos relevantes, sí que hubo peticiones semanales de subsidio que muestran cómo el empleo, pese a seguir en niveles extremadamente ajustados, se está enfriando poco a poco. Y sobre todo ayer viernes tuvimos un dato de confianza del consumidor que fue muy en la línea de los datos que tuvimos también la semana pasada en la economía estadounidense de debilidad. Fue el dato de confianza del consumidor más débil en 6 meses y también mostró unas expectativas de inflación bastante elevadas, concretamente a 5 años el dato más elevado desde el año 2011. Además de eso, también hemos tenido durante toda la semana comentarios por parte de los principales funcionarios de la Reserva Federal. Tanto Kaspari empezó la semana con un tono duro, Bowman también, y luego el colofón fue Powell el jueves a última hora, después de que el miércoles también hablara, pero apenas hiciera comentarios, que terminó de asustar al mercado. Ya saben que la Reserva Federal está con este discurso duro. También en la última comparecencia inició
Powell con un discurso duro que poco a poco se fue suavizando. Al final creo que es un poco su trabajo desorientar al mercado. Creo que no pueden mostrar ya un lado certero cuando desde su punto de vista siguen viendo riesgos, sobre todo de inflación, como hemos tenido ese dato la Universidad de Michigan. ¿Que se están equivocando? Bueno, pues puede ser, y el tiempo lo dirá, y si no lo está diciendo ya, porque la verdad que la debilidad económica que podemos ver y el aterrizaje duro que se puede producir, aunque nadie lo está descontando o la gran mayoría están esperando un aterrizaje suave, puede sorprender demasiado. Sin embargo, todo esto que ha sucedido durante la semana ha hecho moverse las probabilidades de subidas de tipos. Las probabilidades de subidas de tipos para el fin de semana eran de menos del 10% y han acabado la semana con más del 20%, fijaros, un 21% de probabilidades de subidas de tipos para enero. Las probabilidades de bajadas de tipos estaban para mayo a principios de semana y se han desplazado hasta junio. Al final creo que lo que está sucediendo mucho aquí es que cuando se está descontando una cosa, cualquier comentario en dirección contraria o cualquier dato en dirección contraria, tanto económico como comentarios de la Reserva Federal, de miembros de la Reserva Federal, pueden mover o puede afectar mucho a estas probabilidades que, como ven, son bastante sensibles. Para esta próxima semana tenemos datos de IPC estadounidense que sin duda serán muy importantes. Luego voy a entrar en detalle en ellos y en lo que esperan desde VS. Continuamos con un poco una visión semanal de cómo ha ido la cosa a nivel de sectores. Fijaros que tenemos al sector tecnológico en rojo, que sin duda ha sido el gran ganador. El sector energético, impulsado por esa gran caída del petróleo, entre otras cosas, pues debido a estacionalidad, debido a que el conflicto Israel-Gaza parece que se nos ha olvidado un poco, parece que ha salido del mapa, y a nivel de petróleo había riesgo de que pudiera afectar a esos inventarios en Irán si se expandía el conflicto. De momento parece que no, y esa relativa tranquilidad, sumado a la debilidad de los datos económicos, ha hecho temer la demanda de petróleo, que fue impulsado a la baja. También recordar que el petróleo entra en su periodo de peor estacionalidad. Noviembre y hasta la última semana de diciembre es su periodo de peor estacionalidad. Por tanto, el sector tecnológico sin duda el claro ganador de la semana, y dentro del sector tecnológico evidentemente tenemos a las 7 magníficas con un desarrollo espectacular. Fijaros, Tech Nasdaq superó a Small Caps Russell 2000 todos los días de esta semana, terminando casi 600 puntos básicos más fuertes de viernes a viernes, el segundo mayor rendimiento semanal superior desde abril de 2020. Por tanto, el Nasdaq, las 7 magníficas, sin duda en este momento son las que están liderando el rebote y son las que pueden estar iniciando ese rally de fin de año. Como ven en las imágenes, en esta imagen muy relevante, el Nasdaq, pese a su impulso semanal, impulsado por los 7 magníficos, vemos como la amplitud no está acompañando. Y fijaos que si nos vamos al S&P 500, los valores que están por encima de la media de 200 durante esta semana han sido inferiores al cierre de la semana pasada, y eso que el S&P 500 ha cerrado un 1,31% más arriba y ha roto el importantísimo nivel de los 4.400 puntos. Por tanto, estamos viendo cómo la amplitud no está acompañando a los 7 magníficos, que son los que han iniciado o los que tienen continuidad de ese gran rebote de la semana pasada. El cierre de cortos masivo del jueves y viernes se desvaneció esta semana. Las posiciones largas están teniendo un rendimiento superior y las posiciones cortas están teniendo un rendimiento inferior. Esto lo mostraba Goldman en un paper ayer, que ahora más adelante entraremos en detalle, pero nos está diciendo que las posiciones cortas, que tan fuerte movimiento tuvieron tanto del 1 al 3 de noviembre, que es miércoles, jueves y viernes pasado, se han ido desvaneciendo durante esta semana, como tenemos aquí, mientras que las posiciones donde están comprados, donde están yendo a largo, donde las han comprado esperando una revalorización, están teniendo un gran comportamiento. Como comentaba, el rendimiento del Nasdaq frente al Russell 2000 ha sido muy elevado y el Russell 2000 se está quedando rezagado. La diferencia entre el Nasdaq 100 y el Russell 2000 supera ya con mucha diferencia ese nivel máximo que se tocó en la burbuja de las .com. Evidentemente, siempre que trato este tema lo trato con mucho cuidadito. Creo que no es una situación comparable la del Nasdaq 100
en el año de la burbuja.com y la que tenemos a día de hoy. Creo que la importancia de estas compañías a día de hoy es muy superior a lo que lo era en su día. Por tanto, bueno, me parece que esto no es una señal de alarma. Si nos vamos a la parte de renta fija, por hacer un pequeño repasito de todo el mercado, antes de entrar más en detalle en el análisis técnico, por ejemplo, del S&P 500, los rendimientos de los bonos del Tesoro tuvieron una semana mixta, cerrando al alza tras la gran caída de la semana pasada. Fíjense que si nos vamos a los rendimientos generales, vamos al primero rendimiento a 10 años, vemos como ha cerrado la semana al alza en 4,65, sobre todo fue impulsado también a última hora por eso que sucedió por la rebaja de calificación, o por los comentarios de Moody's, que ahora vamos a entrar en detalle en ellos, pero fijaos cómo cerró por encima del promedio móvil de 50 sesiones y en la semana vemos cómo cerró subiendo un 1,71 después de la gran caída de la semana pasada. Y eso también estuvo influido por lo que sucedió el jueves, y es que el jueves tuvimos el mayor repunte intradiario al alza en los rendimientos del bono a 30 años por esa mala subasta que tuvimos del Tesoro. Una mala subasta que también ha afectado a esos comentarios de Moody's de ayer por la tarde, pero sin duda una mala subasta que pone manifiesto un poco lo que se viene comentando en las últimas semanas, diría yo, y es que no la tendencia de bonos del Tesoro americano no está interesando a los extranjeros. China tiene tendencias en mínimos de 16 años, Arabia Saudí está en mínimos de 6 años y Japón en este momento también con el alza de sus rendimientos no está viendo interesante la deuda estadounidense. Y es que además la oferta es cada vez mayor. Ahora vamos a ver gráficos, pero la oferta para el año 2024 se aumenta. Mayor oferta es un riesgo a la baja para el precio y un riesgo al alza para la rentabilidad. Por tanto, la situación de los bonos americanos, aunque yo también coincido que el rally del año 2024 sí que se puede producir, pero sí que es cierto que hay riesgos de que a largo plazo esto pueda tener bastantes consecuencias, la situación del Tesoro americano. Más cosillas, fijaos, viendo los bonos con mayor amplitud, en los últimos 3 años los bonos del Tesoro de Estados Unidos han experimentado la peor caída de la historia, superando la década de 1970 en términos reales como nominales. Y esto ya no es producto de cómo han elevado los tipos hasta el 5%, que no es un nivel comparado con la historia tampoco relevante, pero sí que es cierto que la velocidad a la que se ha pasado de 0 a 5,25, 5,5 ha sido tan relevante que ha producido esta gran caída de los bonos que ya van dirección a su tercer año consecutivo a la baja, algo que no se había producido. Por seguir analizando un poco la situación del mercado, fijaos como el Bitcoin ha subido a máximos de 18 meses con las esperanzas de la aprobación de su ETF. Fíjense que si nos vamos a ver, Bitcoin ha subido a máximos desde, aquí lo tenemos, desde mayo del año 2022, se encuentra en un nivel de resistencia a nivel semanal bastante importante, y sobre todo el gran impulsor de Bitcoin ha sido esa posible aprobación del ETF. Una aprobación del ETF produciría mayores flujos de entradas en Bitcoin y eso le beneficia bastante. Sí que es cierto que se comentaba mucho con este tema del conflicto Israel-Gaza, de que el Bitcoin subía a la vez que el oro, subía sobre todo por esa cobertura del riesgo y demás. Desde mi punto de vista, el Bitcoin aún no sirve como una cobertura ante un riesgo y sí que sirve más como un activo de riesgo. Yo a Bitcoin le metería más bien como uno de los grandes capitalizados, porque sí que es cierto que su movimiento se asemeja más a ello. Pero bueno, al final también hay que tener en cuenta que todo este tema del ETF le beneficiaría bastante y sin duda creo que es el gran catalizador del alza que estamos viendo. Si nos vamos al oro, la semana ha tenido su tercera peor semana del año y fíjense cómo el oro... aquí nos vamos al oro al contado. El oro al contado ha cerrado la semana en 1937. El oro frente al dólar ha cerrado la semana en los 1938, justo en media de 200 sesiones. Y como decía, la semana ha perdido un 2,72 frente al dólar y al contado ha perdido un 3,08, su tercera peor semana en el año. Por tanto, la situación del oro y un poco lo que ha movido esta semana creo que ha sido la ausencia de
de noticias sobre el conflicto Israel-Gaza que impulsó al petróleo en las últimas semanas. Recordar también que el petróleo, ante el alza de los rendimientos reales, no suele comportarse muy bien, pero este año ha logrado mantener niveles importantes, ha logrado que gracias a la mayor demanda tanto de bancos centrales como de inversores privados se mantenga en unos niveles elevados el precio. Recordemos que previo a este conflicto Israel-Gaza hubo la mayor llamada hacia Goldman para entradas en el ETF de oro. Al final también protección frente a conflictos geopolíticos que a día de hoy están muy en auge, pese a que el año 2024 es un año de elecciones importantes en Occidente y se debería de calmar la cosa, también debido a que puede servir de protección frente a un aterrizaje duro, frente a una economía que ya vemos cómo va sin rumbo, incitada por estímulos fiscales y monetarios. Pues frente a todo eso el oro sí que parece una interesante protección. Y luego también comentar el precio del petróleo, que pese al rebote del viernes cerró por debajo de su promedio semanal de 200 sesiones. Fíjense cómo el petróleo perdió esta media morada, que es el promedio semanal de 200 sesiones. Fíjense cómo es un nivel muy importante. Actuó de resistencia en agosto de 2022, actuó de resistencia también en abril de 2023, actuó de resistencia también en julio de 2023 previo a la rotura, y no me extrañaría nada que actuara de resistencia también en estos momentos. La caída del petróleo ha sido incitada, como he comentado antes, por en gran parte estacionalidad. Entramos en el peor periodo estacional. En un lado también demanda. La demanda de octubre no ha sido muy elevada, también debido a ese cierre de la semana festiva en China, y también debido a la debilidad económica que aumentan las preocupaciones sobre la demanda. Así es como está un poco el precio del West Texas. Y antes de irme a hablar de flujos, antes de irme también a hablar de la situación de la deuda americana un poco más en detalle, vamos a hacer un análisis técnico, vamos a entrar en detalle en el S&P 500. Bueno, el S&P 500 impulsado especialmente por las grandes líderes, como he comentado. Fíjense Microsoft, que cerró el día de ayer en máximos históricos con una vela muy fuerte, subiendo un 2,49%. Fíjense Apple, 2,19%, rompiendo también el nivel importante 183. Fíjense Amazon como también amenaza estos máximos de septiembre y agosto de este año 2023, los 145, 150 es un nivel importante, y se pondría ya no en máximos históricos, Amazon está más rezagada, pero sí se pondría en máximos desde abril de año 2022. Nvidia sigue muy cerquita de máximos. Fíjense que había muchos rumores de pérdida de soporte a finales de octubre, y de hecho lo llegó a perder de forma intradiaria de una forma muy brusca. Muchos índices, muchos gráficos de las 7 magníficas se encontraban en niveles de soporte relevantes, pero sí que es cierto que finalmente remontó, incitado también por alguna noticia los últimos días de salida de nuevos chips, que eso, sobre todo enfocados a China, que eso podría beneficiar al valor. Respecto a China, a Nvidia, bueno, ya saben un poco de cara a resultados lo que vengo comentando, y es que Goldman en los últimos resultados, fíjense en los últimos resultados, que mostró un crecimiento, bueno, sorprendió al alza frente a las estimaciones, y además mostró un crecimiento interanual del 101% en los ingresos. Fueron unos resultados espectaculares. Sin embargo, apenas tuvimos movimiento del valor y se quedó encerrada en este rango lateral debido a que Goldman Sachs publicó, se vio como Goldman Sachs en su mesa de trading tras la presentación de estos resultados mostró que apenas hubo actividad sobre el valor, y que comentaron que los institucionales mayormente estaban ya posicionados, algo y que no les interesaba en esos precios. Bueno, pues veremos de cara a resultados, porque será muy difícil sorprender al alza debido a todo lo que lleva recorrido el valor, y cualquier mínimo comentario sobre la demanda de semiconductores puede afectar mucho a la baja. Recordemos Meta,
cuando dijo que reducía el CAPEX y por tanto se interpretó como una posible reducción en la demanda de semiconductores, cómo afectó a la baja también a Nvidia, que es cuando se amenazaba con perder estos niveles. Por tanto, ojito con los resultados de Nvidia, veo gran riesgo aquí, pero evidentemente también vemos como las 7 magníficas son las que están liderando el mercado, es donde están entrando los flujos, porque los flujos están saliendo de acciones individuales para entrar en ETFs de alta capitalización y por tanto ese dinero está yendo a estas grandes compañías, por mucho que quien lo haga esté pensando que está invirtiendo en las 500 compañías del S&P 500, que eso es un poco lo que ocurre. Fíjense Google también cómo se encuentra ante niveles de resistencia importantes, los 134, con un rebote bastante importante desde finales de octubre y desde el riesgo de la pérdida de esta media de 200 sesiones que comentamos. Meta, un poco lo mismo, también muy cerquita de niveles máximos de octubre y también de julio del año 2023, y nos plantaríamos ya en máximos desde diciembre del año 2021. Fíjense que si nos vamos a Tesla, la de las 7 magníficas, yo diría que la más rezagada en los últimos días, se encuentra, cayó tras resultados y se encuentra por debajo del nivel importante de los 232 y también por debajo y bastante alejada de esta línea de tendencia que muchas de las 7 magníficas, incluido el S&P 500 y Nasdaq, ya han roto, también por debajo de media de 200 sesiones. Esto es algo que suelo comentar mucho en mi canal y es que Tesla se mueve mucho por banderas, fíjense como en la última bandera en abril de 2023 también abrió con un gap tras resultados a la baja y luego fue recuperando y rompió la bandera. Pues mucho ojito en caso de que el patrón se vuelva a formar en Tesla. Sí que es cierto que yo tengo una visión quizás distinta y quizás formada de otra forma a la de José Luis Cárpatos. Al final lleva mucho más años, tiene muchísima más experiencia. Los años que lleva él en el mercado prácticamente son los que yo he vivido, así que bueno, no es ni comparable. Pero sí que es cierto que en caso de que el rally del S&P 500 acompañe hasta principios del año 2024 y él tiene una visión muy luego de un rango lateral hasta que el mercado se dé cuenta del despropósito económico y se produzca quizás un aterrizaje duro que sorprenda al mercado a la baja, porque recuerden, malos datos económicos controlados son positivos para el mercado, pero no se confíen, unos datos económicos verdaderamente malos y que verdaderamente sorprendan para mal causarían un pánico bastante grande en los inversores. Por tanto, malos datos económicos positivos para el mercado, sí, pero ojo, siempre que sean controlados y siempre que sean que no sorprendan demasiado a la baja, ¿no? Por tanto, en caso de pensar eso, pues la verdad que la rotura de este patrón, de esta bandera y continuidad para el año que viene se pone en duda. Pero bueno, viendo ya este repasito a los que están impulsando los índices, vamos al S&P 500 y vemos cómo ha roto este importante nivel de los 4.400. Se trata de un nivel a nivel técnico muy importante, rotura también de línea de tendencia, saca la cabecita por encima y sí que es cierto que impulsado por los 7 magníficos, pero si empiezan a entrar en juego más compañías, porque recordemos que recordemos que todo este rally desde mayo y junio del año pasado fue impulsado, o al principio fue impulsado por los 7 magníficos y luego poco a poco fue entrando amplitud. Fíjense que si vemos los valores, fíjense como desde mayo luego fue entrando amplitud, los valores del S&P 500 que superaban la media de 200 fue aumentando hasta llegar casi al 70%. Por tanto, el rally, fijaros que el rally empezó con unos niveles muy bajos de amplitud y luego impulsado por los 7 magníficos fue poco a poco entrando y acompañando el resto de valores. Por tanto, eso será muy relevante. Ahora mismo están liderando los 7 magníficos, pero conforme vayan entrando más compañías y vayan recuperando niveles más compañías, si es que lo hacen, ahí es cuando el rally sí que puede tener fortaleza de cara a final de año, este rally de Navidad. Como primer nivel importante en caso que el rally se empiece a dar, bueno, pues tendríamos que superar los 4.500, pero luego los máximos de julio sería el gran nivel a poner a prueba. Más allá de ese nivel, pues sinceramente José Luis no termina de verlo y a mí también me costaría. Veremos a ver y analizaremos un poco sobre la marcha. Fíjense que si ponemos el equiponderado se encuentra mucho más alejado. Al final, como hemos comentado, el Russell 2000 ha tenido una semana bastante peor y si vemos el Nasdaq que tiene incluso mayor peso en los 7 magníficos, vemos como se rompió ya la línea de tendencia, se rompió nivel importante a los 15.242 y arranca de nuevo a
al alza, y sí que es cierto que aquí está mucho más cerca ese nivel de julio del año 2023. Por tanto, a nivel técnico vemos superación de niveles importantes, pero vemos cómo ha sido influido o ha sido debido solo a los 7 magníficos. Deberían de acompañar el resto de valores para que el rebote tenga mayor fortaleza. Así que dicho esto, vamos a analizar un poco flujos, vamos a ver cómo se están moviendo el dinero o cómo nos muestran que se están moviendo el dinero tanto VS como Goldman. Previo voy a comentar este cierre de sesión que hizo VS en el día de ayer. Las acciones estadounidenses se disparan antes de fin de semana, los implícitos de S&P 500 se mantienen firmes, las acciones estadounidenses aumentaron su valor antes del fin de semana, lideradas por el crecimiento, a pesar de algunos datos decepcionantes sobre el sentimiento del consumidor. Las acciones de empresas de inteligencia artificial subieron un 2,8% y las grandes empresas tecnológicas Megatech aumentaron un 2,4%, siendo nuevamente los mejores rendimientos, mientras que las empresas de software como SaaS de alto crecimiento también subieron un 2,9% y los ganadores del primer semestre de 2023 aumentaron un 2,5%. Estamos viendo cómo las pequeñas compañías no están liderando, pero sí que las pequeñas, o sea, no están viendo aumentos, pero sí que lo están viendo las pequeñas compañías de un sector concreto, que es el sector de tecnología. La tecnología, la verdad que está viéndose muy beneficiada. Otro cierre de VS nos dice: los inversores de tecnología y medios de comunicación y telecomunicaciones siguen apostando por las grandes empresas tecnológicas. Esta semana los flujos del sector TMT se distribuyeron en un 65% en ventas netas y un 35% en compras netas. También individualmente se registraron ventas netas cada día esta semana. Los inversores continúan optando por las megaempresas tecnológicas y evitan caídas de las medianas y pequeñas empresas dentro del actual panorama de ganancias. Esto es un poco muy en la línea de lo que viene comentando VS toda la semana. Entradas en ETFs de alta capitalización y se están registrando muchas salidas en valores individuales. Dicho esto, el rebote o puntos a favor de este rally de fin de año, pues hay que comentarlos, y hay que comentar que está llegando una oleada de recompras de acciones. Se abre la ventanilla de recompras y eso evidentemente impulsa mucho al mercado. También Goldman lleva avisando toda la semana de que los CTA, tras la superación de niveles importantes la semana pasada, tenían preparado 142.000 millones de compras. Por tanto, eso es un síntoma también alcista que acompaña durante o que pueda acompañar durante este final de año. Recordemos que los CTA, por ejemplo, en la segunda mitad de septiembre, cuando empezaron a partir del 15, a partir del gran vencimiento de septiembre, del tercer viernes de septiembre, se arrancaba un periodo estacional bastante débil para los índices, y era impulsado sobre todo porque los CTA estaban bajistas. Por tanto, la superación de estos niveles tan importantes como es el 4.400 impulsa o causa un sentimiento positivo que pueda acompañar aquí. Más cosillas, y esto también lo recalqué en el vídeo de cierre de sesión de ayer, pero quería comentarlo también en el día de hoy. El jueves marcó el 13º día consecutivo de entradas en el ETF, se están registrando salidas en valores individuales y entradas en ETFs de alta capitalización. Es decir, ese dinero va a los 7 magníficos. Eso nos lleva mostrando VS toda la semana. Las salidas de acciones individuales registradas fueron las más grandes desde el 25 de mayo. Y es importante destacar que esta fecha marcó el segundo mayor flujo de entradas y salidas individuales de acciones jamás registrado en los casi 10 años de la historia de datos. ¿Qué significa esto? Que también lo comenté, pero creo que es muy relevante, porque hemos hablado antes de este rally que se inició en el S&P 500 en mayo. Y fíjense como el 25 de mayo es este día y fue el día que se inició ese rally. Fíjense, el 25 de mayo que se tocó aquí este mínimo, que vino a la media de 50, a rebotar en la media de 50, y si vemos también la amplitud, buscamos el 25 de mayo. Aquí tenemos el 25 de mayo, vemos cómo es uno de los mínimos desde el inicio, podríamos decir el mínimo desde marzo de 2023, la crisis bancaria regional. Vemos cómo es el mínimo que luego relanzó este rally de aquí. Por tanto, mucho ojito, porque esto sí que es un dato muy relevante. Se están registrando salidas en acciones individuales este jueves, al mismo nivel o muy cerquita de esos niveles, el máximo desde entonces, que pueden acompañar o que pueden tener ese movimiento también al alza. Por tanto, es un dato muy relevante. Salidas en valores individuales, también cortos, vamos a ver cómo llevan aumentando durante 14 semanas, entradas en ETFs de alta capitalización, y son niveles que pueden marcar señales de compra por sentimiento contrario de salidas. Por tanto, eso puede
ser algo muy relevante y es muy importante este comentario que nos hace VS. Más cosillas, como os comentaba, los flujos de ventas en corto de acciones individuales han aumentado durante 14 semanas consecutivas según datos de Goldman Sachs. Y es que, como veíamos en el gráfico este que comentaba anteriormente, vemos como las posiciones largas, es decir, los valores que tienen comprados que han comprado con esperanza de revalorización desde Goldman, están teniendo mucho mejor comportamiento que los cortos. Y los cortos se están acumulando en masa. Mucho cuidadito, porque esto, en caso de que veamos empuje del mercado, en caso de que veamos también que ese sentimiento alcista de los CTA acompaña, se podrían ver cierres de cortos masivos que impulsen al mercado, como lo hicieron el jueves y viernes de la semana pasada, que fue un cierre de cortos masivo. Fijaos cómo los hedge funds también nos están diciendo que vendieron acciones de empresas financieras en Estados Unidos al ritmo más rápido en 7 semanas, impulsados por ventas en cortos. La relación entre posiciones largas y cortas en el sector terminó la semana en el nivel más bajo registrado en nuestros registros, según Goldman Sachs. Y es que, si nos vamos a ver el ETF estos son los ETFs europeos, si nos vamos a ver el ETF financiero, el ETF de los bancos regionales, fíjense como durante la semana es un calco prácticamente del Russell 2000. Vemos como el gran cierre de cortos de jueves y viernes se ha desvanecido durante esta semana, y es por el mal comportamiento que han tenido estas compañías. Cuidadito, porque el cierre de cortos, en caso de que haya un cierre de cortos masivo, las posiciones cortas son muy elevadas, CTA sentimiento alcista, ojito, porque los bancos regionales sí que pueden tener un rendimiento al alza bastante posible. Sí que es cierto que los bancos regionales hay que ir con cuidadito, y ese rendimiento al alza no creo que supere mucho, no creo que se extienda durante el año 2024. Aunque bueno, sí que es cierto que la situación de los bancos regionales en este momento es para cogerla con pinzas. Se están salvando por ese servicio de financiación de emergencia que tiene abierto la Reserva Federal, esa ventanilla que abrió a finales de marzo, perdón, con esa crisis bancaria regional, y estos bancos regionales se están salvando gracias a eso. ¿Qué ocurre? Que esta ventanilla, este servicio de financiación bancaria de emergencia, finaliza para este marzo del año 2024. ¿Qué ocurre aquí? Pues la verdad es que los bancos regionales no van a poder hacer frente a todo esto ellos solos, y la Reserva Federal se verá obligada a extender este servicio de financiación bancaria de emergencia, o en su defecto el Tesoro entrará en juego con otro instrumento similar a ese que rescate o que ayude a los bancos regionales. ¿Qué ocurre? La situación de los bancos regionales sobre todo es la siguiente: tienen inversiones con el objetivo de ir a rentabilidad con unas pérdidas manifiestas. Al final la caída de los bonos es lo que tiene, y por tanto, en caso de que haya salidas masivas, que las está habiendo y que las hubo también en marzo, hacer frente a esas salidas les obligaría a tener que vender esas posiciones que tanto valor han perdido y con las que se espera obtener una rentabilidad, pero muy a futuro. Por tanto, no podrían, haciendo esas ventas con pérdida de valor, no podrían hacer frente a esas salidas bancarias. Por tanto, se ven obligados a recurrir a ese servicio de financiación bancaria de emergencia y tratar de dar salida, de hacer frente a esas salidas de depósitos que están teniendo. Esto, evidentemente, es un caramelito para los grandes bancos que pueden hacer frente a salidas de depósitos, porque adquirirían a precio de coste estos bancos regionales, los activos de estos bancos regionales, y por tanto se quedarían con esas inversiones hasta rentabilidad y cobrarían esa rentabilidad. Por tanto, la situación de los bancos regionales sí que es cierto que no termino de verla como muy halagüeña. Continuamos con la situación de la deuda estadounidense. Como comentaba al principio del vídeo, ayer hubo comentarios. Fíjense, después de una desastrosa subasta de bonos del Tesoro a 30 años esta semana, ya saben, un colapso de la liquidez del mercado de bonos del Tesoro y un aumento acelerado de la percepción del mercado sobre el riesgo crediticio de Estados Unidos, Moody's, de viernes por la noche en España, acaba de reducir su perspectiva sobre las calificaciones crediticias estadounidenses de estable a negativa. El factor clave de perspectiva a negativa es la evaluación de Moody's de que los riesgos a la baja para la fortaleza fiscal de Estados Unidos han aumentado, y es posible que ya no sean totalmente compensados por las fortalezas crediticias únicas del soberano. Fijaos lo que nos cuentan: en el contexto de tasas de interés más altas, sin medidas efectivas de política fiscal para la reducción de gasto público o aumentar los ingresos, Moody's espera que los déficits fiscales de Estados Unidos sigan siendo muy grandes, debilitando significativamente la asequibilidad de la deuda. La continua
una polarización política dentro del Congreso de Estados Unidos aumente el riesgo de que los sucesivos gobiernos no puedan llegar a un consenso sobre un plan fiscal para frenar la disminución de asequibilidad de la deuda. Sin embargo, la afirmación de las calificaciones refleja la opinión de Moody's de que las formidables fortalezas crediticias de Estados Unidos continúan preservando el perfil de crediticio del soberano. Es decir, son comentarios sobre el riesgo de la deuda estadounidense, pero mantienen las calificaciones AAA, sobre todo AAA. Sobre todo lo que hacen es reducir su perspectiva de estable a negativa. La verdad es que esto es algo que se viene comentando, se lleva comentando bastante. Bueno, tienen todos los comentarios, les dejaré en el artículo de la web donde publique el vídeo, ahí estarán todos los comentarios, pero quiero recalcar esto, y es que la situación de la deuda estadounidense es bastante preocupante. Las emisiones de bonos, fíjense como para el año 2024 van a aumentar considerablemente. Mayor oferta es un riesgo de menor precio si la demanda no acompaña, y estamos viendo como la demanda extranjera especialmente no está acompañando. Las tendencias del Tesoro americano de China son las mínimas en 16 años, de Arabia Saudí en mínimos de 6 años, Japón, que son los mayores inversores extranjeros en este instrumento financiero en este momento, con el aumento de las rentabilidades y con la situación que vive el país, tampoco parece que les esté interesando en mayor medida. Por tanto, esto es un gran riesgo. Es decir, el activo para el año 2024 coincido en que pueden ser los bonos, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta este gran riesgo que tienen los bonos americanos en el tramo largo especialmente. Bueno, dicho esto, vamos a ir con el paper de Hartnett. Bueno, perdón, antes, ya habiendo comentado este tema de la deuda, para la semana que viene tendremos ese dato de IPC de Estados Unidos. Mucho cuidadito, porque quizás hay riesgos de que haya sorpresas al alza, y eso no vendría nada bien para la situación del mercado. Pero bueno, habrá que verlo, y sobre todo días antes habrá mayores previsiones de lo que se espera. También habrá información sobre la situación del consumidor, ya que presentan Walmart, Home Depot, Target y demás compañías. Y luego también la reunión de Biden y Xi Jinping el miércoles de la situación Estados Unidos-China, y cualquier noticia previa a la reunión durante el fin de semana también estarán observadas de cerca. También habrá ventas minoristas y producción industrial de China, datos muy relevantes. Los datos más relevantes de China se publicarán este martes. Recordemos que China está mostrando una gran debilidad. Esta semana hemos tenido datos de índice de precio al consumidor y ha mostrado deflación. También ventas minoristas de Estados Unidos el miércoles, y riesgos de cara al vencimiento del plazo de financiación del gobierno de Estados Unidos el viernes. También de ahí estos comentarios que hace Moody's sobre la deuda estadounidense y sobre ese riesgo de cierres del gobierno, que ya saben que es un paripé más bien político, más bien fiscal, pero que no deja de afectar al mercado. La incertidumbre al mercado no le viene para nada bien. Y dicho esto, vamos a dar un repasito al paper de Hartnett. Bueno, comentar que este informe estará disponible en la web de Security Markets en abierto, es decir, para todos mañana domingo. Dejadme ponerle un poco bonito. Pero bueno, Hartnett empieza la semana, o empieza este informe hablando del precio del petróleo, que se dice que se encuentra al borde de un mercado bajista desde su máximo de septiembre de 2023 de $94 el barril, impulsado por factores como el suministro, impulsado también por la demanda, por la posible recesión en Estados Unidos, en la Unión Europea, y la debilidad china, la geopolítica, necesidad de que Occidente calme la geopolítica ante las elecciones de 2024. Esto ya lo mencionó Hartnett en el informe del fin de semana pasado, y es que decía que un riesgo a la baja para el precio del petróleo es que el año 2024 hay elecciones y a Occidente no le interesa mucho que la incertidumbre geopolítica se mantenga. El rebote de las acciones sauditas después de una caída del menos 14% sugiere que el precio del petróleo se mantendrá en $75 el barril. También hace comentarios sobre los bonos, un cambio en la percepción del mercado de octubre, donde los inversores se preocupaban por el suministro de bonos del Tesoro estadounidense, y la negación de los políticos sobre el déficit presupuestario, lo que llevó a un aumento de los rendimientos. Pero en noviembre la codicia de fin de año se ha apoderado de los inversores a medida que las tasas de interés a 10 años están en el 4,5% en lugar del 5,5%. Ya saben que Hartnett fue un gran artífice, comentador de ese comentario de venta en el 5%. Los traders
están reduciendo sus posiciones cuando los rendimientos son inferiores al 4,4% y el índice S&P 500 supera los 4.444 puntos. Los inversores consideran que el gasto gubernamental es imprudente y mantiene una duración corta en bonos y buscan rendimientos por debajo del 4%, lo que sugiere una tasa de desempleo por encima del 4%. Se esperan tasas de inflación y tasas de interés más altas en la década de 2020, lo que resultará en menores rendimientos. Sin embargo, se prevén tendencias alcistas cíclicas en 3 áreas que lleva comentando en multitud de papers: bonos, metales preciosos, oro u otros, y amplitud. Está buscando las 3 Bs que lo llama, es donde ve potencial de cara a esta década. Por tanto, bonos, metales preciosos, oro especialmente y amplitud. Con amplitud creo que hace referencia más bien a valores más castigados, valores value, que llevan castigados muchos años. Las exportaciones de China, ojo, porque también hace un comentario y quiero hacer un apunte a este comentario que hace Harnett. Yo la verdad que a nivel económico sigo multitud de fuentes y no me fío simplemente de la estadounidense, sobre todo cuando se habla de China. Fijaos que nos dicen: las exportaciones de China a Estados Unidos han caído un 18% desde su punto máximo, en comparación con una caída del 4% con respecto al resto del mundo. Y no sé si recuerdan que Harnett también comentó en semanas anteriores cómo las importaciones de Estados Unidos provenían especialmente de México y que había superado a China como mayor exportador de cara a Estados Unidos. Pero fijaros, porque Daily Shot publicó un gráfico hace unas semanas que sí que es cierto que muchos analistas chinos están de acuerdo con ello, y es que dicen un pequeño comentario con respecto a este dato. Es que, como muestra, es que China ha desviado sus exportaciones a Estados Unidos a través del sudeste asiático para evitar los aranceles. Es decir, quizás las exportaciones de China a Estados Unidos están llegando, quizás en menor cantidad, eso no lo discuto, pero quizás en mayor cantidad o en mayor porcentaje a la caída que están viendo en los datos oficiales, porque se está distribuyendo a través de otros países, o está llegando a través como intermediarios a otros países. Mucho ojito con esto porque es relevante. Y con respecto a China, sí que es cierto que recomiendo no centrarse solo en el comentario occidental, en el comentario estadounidense, sino que quizás es mejor tener un toque de otros comentarios más pro China, ¿no? Sí que es cierto. Yo, una frase que tengo: yo soy muy joven, por tanto un poco no tengo una opinión formada sobre todo en general como puede tener José Luis, sino que me baso mucho en comentarios, pero soy muy crítico con todo y no me creo nada de nadie. Entonces yo lo que hago mucho es observar, yo lo que hago mucho es leer y no creerme nadie, y tratar de crearme yo mi escenario teniendo en cuenta todas las variables posibles. Por tanto, con respecto a China, sí que os hago esa recomendación. Más cosillas de Harter: las tendencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte de China son las más bajas desde el año 2009. Creo que lo he repetido en unas cuantas ocasiones en este vídeo, y esto es consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y aquí también voy a hacer un apunte, y que creo que es consecuencia de la guerra comercial Estados Unidos-China, sí, también, pero creo que también la dependencia. China quiere cada vez depender menos de Estados Unidos, un poco lo que hizo Rusia en el año 2018. Ya saben que Rusia, desde que hizo esa invasión a Ucrania, pues lo primero que se le hizo es sacarle del sistema de pagos SWIFT, del sistema de pagos internacional, con el dólar a la cabeza. Y yo creo que China lo que quiere hacer es desmarcarse un poco de la dependencia de Estados Unidos, y en caso de que haya un conflicto a mayores en los próximos años, pues que Estados Unidos pueda tomar medidas que no le afecten demasiado a China. Creo que esa es un poco su situación. De ahí también que quizás esté comprando bonos o comprando oros de forma masiva, que incluso aunque falten datos durante años de recopilación, sigue teniendo unas tendencias de oro masivas y que cada vez van a más. Yo creo que la estrategia de China frente a Estados Unidos es un poco esa, independientemente de que evidentemente las tensiones entre los países pues hayan deteriorado esto, pero sobre todo creo que es esa independencia de no depender de Estados Unidos para nada. Los inversores están totalmente desinteresados en la disminución de los diferenciales de bonos de alto rendimiento de China y las acciones tecnológicas en estado moribundo. Aquí nos hace hincapié en la situación de las acciones tecnológicas chinas, que si vamos a ver el principal índice tecnológico chino, el Hang-Seng, vemos cómo ha caído durante la semana un 2,61%.
y de momento no levanta cabeza. Sí que es cierto que en julio especialmente vimos entradas masivas, o sea, vimos salidas masivas, se hablaba incluso de posible capitulación en julio, también vimos como en el segundo trimestre apenas hubo entradas. Por tanto, la situación china, como dice Garnet, ahora mismo nos estamos olvidando totalmente de ella los inversores. Eso en parte es bueno, eso en parte puede significar que el rebote, que la capitulación, que el suelo está cerca, pero de momento yo, que me considero un inversor muy por fortaleza, muy por rangos de fuerza, de momento la verdad que no termino de verlo y no veo fortaleza o indicios de fortaleza en ningún lado. Por tanto, estoy muy de acuerdo aquí con Harnett de que parece que está quedando ahí un poco en el olvido. Repito, es bueno poner alertas, es bueno que se empiece a mostrar fortaleza, pero de momento la verdad es que en el Hansen, en los principales valores tecnológicos chinos, no se está viendo. Más cosillas, flujos semanales. Efectivo sigue atrayendo los mayores flujos y está camino de alcanzar un récord de 1,4 billones en el año 2023. Los fondos monetarios siguen captando mucho dinero, ya no solo de las salidas de depósitos bancarios, sino también salidas de acciones individuales. Al final, un rendimiento, una rentabilidad de un 4-5% asegurada es una competencia bastante importante para la renta variable tradicional. Por tanto, esto evidentemente está afectando también. Bonos, la mayor entrada en 4 meses a medida que se mantiene el importante nivel del 5% de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Quiero hacer un comentario, y es que salidas masivas en renta variable sí que es cierto, por parte de inversores minoristas, sí que es cierto que tiene bastantes efectos, pero entradas masivas en renta fija por parte de inversores minoristas no tiene tanto efecto. Al final, los minoristas tienen un porcentaje mucho mayor en la renta variable de lo que tienen en la renta fija. Por tanto, con esto quiero mostrar que cuando se comentan de salidas masivas de inversores minoristas en renta variable, sí que tiene influencia, no tanto cuando se comentan entradas o cuando se dice que es una competencia a la renta fija muy interesante a la renta variable. Porque claro, puedes pensar, ok, si se está entrando dinero en la renta fija, ¿por qué no termina de subir el precio? Bueno, pues el porcentaje de los minoristas en la renta fija es mucho inferior. Fíjense la subasta a 30 años, como los extranjeros se quedaron con el 60%, y ya fue el menor dato desde noviembre de 2021, y ya fue una subasta bastante mala. Por tanto, es un porcentaje mucho más pequeño. Bonos a corto plazo, la mayor salida de bonos a corto plazo, vencimiento inferior a 3 años en los últimos 5 meses. Quizás aquí también entra en juego esta expectativa de inflación a 5 años tan alta. La expectativa de inflación y tipos altos por más tiempo tiene mayores efectos en el tramo corto de los bonos. Bonos a largo plazo, una entrada semanal de 3,5 mil millones, marca la sexta entrada consecutiva de bonos a largo plazo, vencimiento superior a 3 años. Bonos de alto rendimiento, préstamos bonos de alto rendimiento, mayor entrada desde junio del año 2020. Ya saben que bonos de alto rendimiento es ese trade de sentimiento contrario marcado por Harnett, el índice Bulk, el índice de Bank of America en sentimiento contrario. Harnett apuesta, o Harnett dice que ahí los bonos de alto rendimiento pueden tener gran rentabilidad. Préstamos bancarios, mayor entrada desde abril de 2021. Convicción de que la Fed ha terminado, y Japón la mayor salida de acciones en los últimos 7 meses, ya que el cambio de política del Banco de Japón genera ventas de acciones de bancos. La verdad que la situación de Japón también es un añadido a esa tensión del Tesoro americano. Japón durante esta semana ha ido haciendo comentarios sobre la situación de ese control de la curva de rendimiento. Japón tiene un límite en los rendimientos a 10 años, fíjense, aquí lo tenemos, tiene un límite marcado en el 1%, que durante esta semana, a principios de la semana sobre todo, hizo algunos comentarios diciendo que se eliminaba ese límite rígido y se sustituía por referencia del 1%. Luego también ha ido haciendo comentarios el propio Banco de Japón diciendo que no, que volvía a ser el límite. Por tanto, esta es un poco la situación de los rendimientos japoneses. Evidentemente, el aumento de los rendimientos japoneses es una tensión añadida al tesoro americano, que puede provocar también ese aumento de los rendimientos. Datos de clientes privados de Bank of America, tendréis el informe, ya saben, mañana. Y quería hacer comentarios de Harnett también sobre el indicador Bull and Bear de Bank of America, que sube a 1,7 desde 1,4 de la semana pasada.
y que sigue marcando señal de compra contraria para activos de riesgo, como lleva haciéndolo ya 3 semanas. Y por último, Hartnett hace algunos comentarios sobre los datos que conoceremos el martes de la encuesta de gestores de Bank of America, esa encuesta que publican cada mes y que habrá un informe en Serenity Markets, por supuesto, pero nos muestra algunos comentarios. Fijaros, se espera un rally de riesgo del fin de año, pero no se persigue. Esto es un poco lo que comentábamos, es decir, sí, los 7 magníficos están superando niveles importantes, pero deberían de acompañar sobre todo el mayor riesgo, sobre todo deberían de acompañar las small caps, sobre todo debería de producirse un cierre de cortos masivo que impulse o que sí, que acompañe otros valores a esos 7 magníficos. Y Hartnett nos hace un comentario muy relevante, que es, se espera este rally de fin de año, pero no se persigue, es decir, hay otros riesgos, hay riesgos que pueden afectarle, por tanto se espera, pero no se persigue. La mayoría está pensando en un aterrizaje suave, esto es un poco lo que comentábamos de cara al año 2024, la mayoría de inversores piensan o confían en ese aterrizaje suave. Y cuando todo el mundo piensa algo, mucho cuidadito, porque el aterrizaje duro sí que es cierto que es un gran riesgo que puede suceder. Ya saben, malos datos económicos, fortaleza o positivo a corto plazo para el mercado, pero ojito, porque malos datos económicos de verdad, que sorprendan al mercado de verdad, no irían acompañados de movimientos positivos. Sin recesión del año 2023, sin recesión del año 2024, está ganando popularidad. De hecho, Goldman Sachs ya ha anunciado que no espera recesión. Se cree que el gasto gubernamental de Estados Unidos y el G7 es excesivo y preocupa que las elecciones 2024 en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea no provoquen un colapso de los rendimientos de los bonos en 2024. Como digo, muchos riesgos, sobre todo en la parte de la renta fija, impulsado debido a ese exceso de estímulos fiscales y monetarios que nos están llevando a la situación que tenemos. Más comentarios importantes: están convencidos de que el mundo tiene una escasez de suministro de energía y no puede financiar una transición rápida a la energía alternativa, y les sorprende la falta de amplitud en el mercado de acciones de Estados Unidos, pero tienen interés en el tema de diamantes en bruto, en empresas tecnológicas en dificultades y en el valor en dificultades. Es decir, les está sorprendiendo que no acompañe la amplitud, que por ejemplo ese comportamiento de esta semana tras el cierre de cortos masivo la semana pasada, donde las acciones más en largo de Goldman, por ejemplo, se han comportado mejor que las acciones más en corto. Pensaban que ese cierre de cortos podía continuar durante esta semana y les sorprende que la amplitud sea tan baja, pero sí que es cierto que evidentemente eso da oportunidades en tecnología, que estamos viendo grandes subidas incluso en la tecnología sin beneficios, y nos dice que buscar perlitas, buscar diamantes en bruto en valor en dificultades también puede ser muy interesante. Por tanto, creo que he hecho un repaso bastante completo a toda la situación. He tardado 51 minutos. Creo que me he extendido demasiado para ser yo. Espero que les haya gustado de verdad este vídeo. Repito, como he dicho al principio, me da bastante respeto hacer este vídeo. Y bueno, espero que os haya aportado. Sé que no puedo analizar el mercado como lo hace José Luis Cárpatos, pero espero que ante su ausencia, pues este vídeo os haya aportado un mínimo de valor. Esperemos tener a José Luis con nosotros cuanto antes. Esperemos que recupere, le dejamos recuperar bien de cara a fin de año y de cara también a la Navidad, que como todos sabéis le gusta demasiado. Así que nada, me despido, espero que tengan un buen fin de semana. Mañana publicaré el informe de Hartnett en abierto, dejadme ponerle bonito, y el lunes, en caso de que Cárpatos nos dé la sorpresa y esté de nuevo recuperado, pues trataré de haceros vídeos como él hace. Nada, chao. Que tengáis buena semana. Adiós.